Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, gente, vamos a estar viendo nuevamente nuestro proyecto de permisos de acceso a rango. Posiblemente el último video de este proyecto. La verdad que no lo determiné del todo, pero ya estoy empezando a tener ganas de hacer otro ejemplo, así que por lo menos como el pie inicial para empezar a entender lo que es Excel como base de datos me vino al pelo. Y me parece que ir metiéndole más cosas sería como engorrar demasiado este proyecto. Y para las personas que quizás no lo están siguiendo, cada uno de los videos, de hecho este ya sería el video número 12, o sea que ya serían varios videos como para entender qué estamos haciendo. Al menos no me parece del todo eh, eficiente agregar muchos videos de un proyecto, porque bueno, la verdad va a llegar un momento de que se va a perder el hilo y no se va a poder entender. No quiero dar mucha cháchara hoy, porque la verdad que lo que tenemos que ver, según lo que están viendo ahí, son temas bastante importantes para conocer el asunto de las bases de datos. Son temas que, si se animan a meterse en base de datos, tarde o temprano la van a tener que empezar a entender. Entonces, dependiendo de los tiempos del video, posiblemente les muestre un temita más, y si no, no. Y si no, lamentablemente no. Así que, gente, para que vean este video por primera vez, para quienes no conozcan mi canal, sepan que este es un proyecto donde nosotros asignamos por usuario y por hoja un rango o una unión de rangos, y solamente en esa unión de rangos el operador tenía posibilidad de editar y modificar las celdas, ¿sí? Lo que estaba fuera de ese rango no estaba permitido. Todo eso ya fue explicado en 11 videos anteriores, así que hay bastante trabajo para ver, para entender más o menos qué estamos haciendo acá. Pero de todas maneras, si te interesa solamente lo que es Excel como base de datos, arrancamos desde el video número 7. ¿Sí? Desde el video 7 empezamos a explicar consultas, armamos el módulo de clase para conectar a Excel como base de datos. Explicamos las 4 consultas: select, insert, delete y update, no en ese orden, pero bueno. Y en el video pasado, si bien habíamos dejado las cosas ordenadas ya solamente con lo que era eh, lo nuevo que habíamos hecho, solo con base de datos, habíamos quitado lo viejo. ¿Por qué? Porque al principio del proyecto habíamos hecho exactamente lo mismo, pero solamente con macros, sin consultas de SQL, sin consultas de base de datos. Y a partir del video 7, bueno, empezamos a integrar solo SQL. Entonces, gente, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy lo que vamos a hacer es dejar las tablas ya preparadas para trabajar con claves primarias y claves foráneas. Ya vamos a explicar qué es eso, y vamos a explicar también lo que son relaciones de tabla. Lo vamos a hacer bastante facilonga, bastante simple para que se pueda entender. Vamos a hacer una macro rápida para ejecutar consultas ahora ya al hilo, y las consultas que la ejecutemos, obviamente select todas, vamos a obtener los resultados en esta hoja. Claramente está, eso no hay que hacerlo, por lo que veníamos explicando tiempo atrás, que esto, al ser ya tablas de base, esto no, hasta ahí, al ser tablas de base de datos, no deberíamos tocar esta hoja. Pero para armar el video, si yo tengo que estar cambiando de hoja, va a ser bastante rollo, así que prefiero mostrarlo acá, y bueno, después sí, lo dejamos todo limpio, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo básico. Este era para agregar macros, este lo voy a quitar. Y vamos a crear acá una macro rápida y al pie, donde va a ejecutarse a través de un botón la consulta que yo tipeé en una celda, ¿sí? A este procedimiento lo vamos a llamar ejecuta SQL, no recibe nada, y vamos a necesitar elementos básicos para obtener los datos de Excel como base de datos. Entonces vamos a tener que definir una variable para ejecutar el módulo de clase runSQL. Eso ya lo venimos viendo, es dim. La variable que usamos siempre es rsql como un nuevo objeto new de runSQL. Luego también una variable datos para obtener y manejar y manipular nuestros datos de tipo variant. Y a ver, vamos a simular que nuestras consultas se escriben en la columna, en la celda C13, ¿ok? Entonces, el C13 sería mi consulta SQL. Así que vamos a devolver a datos, igual,
la función que está en el módulo de clase runeSQL, que se accede desde la variable rsql.conectar, donde, como dijimos, acá pasamos la consulta. La consulta está en la hoja con configuración de celda C13.value y como le venimos diciendo, nosotros podemos trabajar a Excel como base de datos en un archivo externo, no necesariamente en este archivo. Pero para facilitar todo, nosotros pusimos las tablas en el mismo libro. Así que tenemos que pasarle al sistema igual para armar la cadena de conexión, la ruta y el libro, ¿sí? Para eso, como está en el mismo libro, sería thisworkbook.path para obtener la ruta de este libro y el libro thisworkbook.name. Bueno, de entrada ya podemos obtener, lo voy a frenar acá mejor, ya podemos obtener los datos de lo que yo consulte. Voy a ejecutar un botoncito acá. Obviamente voy a convocar esa macro. Vamos a ponerle run SQL. Vamos a usar esto. Así que ahora voy a tirar una consulta select. Select permisos, o mejor dicho, vamos a poner select asterisco. Acuérdense que asterisco es un comodín que me tira todo from la tabla y nada más, ¿sí? Es la consulta más básica que existe como select. Ejecutamos, a ver, obtuvimos ahí y como no tiró error, estimo que los datos se reprodujeron correctamente. Nulo, señor macros, hoja configuración, hoja 1 y los rangos. No sé si se dieron cuenta, pero fíjense en que está invertida la consulta. Eso ya lo explicamos. Tenemos que hacer un transpose, pero posiblemente nos tire el error un transpose. Por eso yo tengo una función transpose personal mía, ¿no? Mía no, sino que la creo yo y no utilizo el transpose de application.worshipfunction.transpose porque me parece que me va a tirar error, al menos eso me ha pasado, con los nulos, ¿sí? Estos errores, la verdad, traté de arreglarlos sin necesidad de hacer la función, pero el hecho de que o un campo tenga nulo, ya me lo estaría complicando. Hay funciones de SQL, creo que NV corta, me parece que era en Access, que intercambian los resultados nulos por un resultado que nosotros elijamos, ¿no? Por ejemplo, un guión, por decir algo. Pero lo dejamos para más adelante. Entonces, esto definitivamente no me funciona porque claramente está nosotros en Excel, y ya lo hemos explicado, puede obtener valores nulos, así que lo que podremos filtrarlo, pero con que un campo, con que un registro, ¿sí? Una de las celdas, por ejemplo que yo borré esto, eso ya sería un nulo, así que no me serviría. Así que lo que vamos a hacer es nuestro propio transpose para dar vuelta la consulta. ¿Por qué es necesario dar la vuelta? Eso no sé si se quedó claro. Porque por fila, digamos que por fila no está señor macros, hoja y el rango, sino que está señor macros, señor macros, señor macros, Juancho, Juancho, Gabo, Gabo, ¿sí? Es decir que lo que es columna es fila. Hay que darlo vuelta, así que vamos a trabajar rápido porque quiero dedicarme más a las consultas que a tanta explicación o tanta macro. Private function mi transpose, donde recibimos una variable datos. Ojo, no es la misma, aunque estamos llamando de la misma manera, es otra, ¿no? Es un parámetro esto, de tipo variant, y va a devolver un variant, ¿no? Claramente está, variant, ahí está. ¿Cómo hacemos nuestro propio transpose? Para eso necesitamos un for que recorra por fila y adentro de ese for uno que recorra por columna, ¿sí? Y al momento para lo que una celda, uno es fila y columna, para el otro va a ser columna y fila, ¿sí? La vamos a dar vuelta.
y al darlo vuelta se invierte. Así que es medio rollo, pero hay que hacerlo. Entonces, definimos dos variables, i as integer y as j as integer. Voy a necesitar una variable temporal para trabajar a la par de datos, ¿sí? Vamos a llamar entonces una variable temp, también variant, claramente está. Ahora, cuando yo convoque a esta función, de hecho lo vamos a hacer ahora, datos es igual a mi transpose de datos, ¿ok? Ese es el resultado, ya lo va a dar vuelta. Cuando pasó de largo porque no hay ningún dato, ¿no?, trabajado. Claramente, de momento, esta variable, si bien es variant, está vacía. Sin embargo, datos, espere que esto lo voy a borrar, así no nos confundimos. Este dato sí tiene datos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle que si el resultado de datos es de 5 filas y 3 columnas, temporal son 3 filas y 5 columnas. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a hacerlo así gráfico. Vamos a ver, vamos a hacerlo bien gráfico. Si el resultado de datos son todas estas filas y estas columnas, temporal, creo que no me lo está copiando porque está en depurador. Temporal es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, lo corté en vez de copiarlo. Temporal es... ¿Sí? Lo invertido. Hay que darlo vuelta. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos que temporal tenga los registros o la cantidad de filas y columnas pero invertido? Bueno, tenemos que hacer una redimensión de la variable. Redim. Redim, una de las propiedades que tiene es preserve, que lo que hace es tratar de conservarte los valores que ya tenía guardada la variable. Pero como esta variable es nueva, ¿sí?, está en blanco, no lo vamos a necesitar el preserve. Entonces, temp tiene que ser la misma cantidad de filas y columnas que datos. Pero antes que esto vamos a tener que saber cuántas filas y columnas tiene datos. Para saber la cantidad de filas y columnas que tiene datos, yo lo que puedo hacer es un upbound de datos, 1. Eso me tira error, no pasa nada. Lo voy a poner acá, era mi intención desde el principio. Y 2 es la otra opción. Y vamos a ver qué hace esto. Bueno, al darle F8, esto me dice que el upbound de datos, 1, ya vamos a ver qué es eso, son 3 y el 2 son 2. Eso significa que upbound es una manera de obtener la cantidad de filas si es que el parámetro que nosotros pasamos es 1, y me obtiene la cantidad de columnas si es que el parámetro que nosotros pasamos es el 2. ¿Sí? Entonces, sabiendo que filas son 3 y columnas son 2, en temporal lo tengo que hacer al revés. ¿Se entiende? Así que lo que tenemos que hacer acá es un upbound de datos, 2, ¿sí? 2 son columnas, pero ahora tengo que invertir, y upbound de datos, 1. Cuando yo ejecuto esto, los índices de filas son 3. No, perdón, los índices de filas son 2 y de columnas son 3. ¿Sí? Ahí está. Y ahí se me invirtió. Si yo no hago esto, al momento de hacer el transpose, se me va a quedar corto, o las filas o las columnas, y me va a tirar error, ¿sí? Bueno, ahora lo que hacemos es el barrido. Con el for i, que va a empezar desde 0 hasta qué fila, hasta upbound de datos, 1. Todo me faltó. Y tenemos que hacer ese sería el barrido de fila, y ahora tenemos que hacer el barrido de columna. Es decir, nos posicionamos en la primera fila, barremos las columnas, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. For j 0 to
ubound de datos, 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es... vamos a invertirlo, ¿no? El temporal, donde... ¿Saben qué? Perdónenme, pero voy a hacer un pequeño cambio. Porque si no, no se va a entender. Bueno, entonces, como dijimos, este for va a barrer las filas y este for va a borrar las columnas. Es decir, una vez que se posiciona en una fila, barre las columnas. Y ahora lo que tenemos que hacer es invertirlo. Temp de columna. Acuérdense que el orden de las matrices siempre empiezan con filas, pero acá hay que invertirlo. Columna, fila es igual no, le vamos a asignar lo que tiene datos como fila y columna, ¿sí? Entonces, si todo funciona bien, vamos a agrandar esto un poco, vamos a sacar esto que ya molesta. ¿Vieron? Ahí cambiaron los índices. Voy a probar el 0, bueno, el 0 justo es el nulo. Voy a probar el 1, es todo señor macros. Voy a probar el... ¿cómo se llama? El 0, y ahí sí, me dice, bueno, claro, pasa que el rango se me cambió. Ahora lo voy a corregir. Bueno, nulo, señor macros, hoja y permisos. Bueno, esto ya funciona, gente. Me falta solamente asignarle a la función el resultado de temp. Entonces, a la función le devuelvo, le asigno el resultado de temp. Y ahora sí, eso ya funciona. Bueno, esto está mal, porque lo copié del material anterior y me parece que no consideré A1, B4, D1, E4, G1, J, J9. No, está bien, me equivoqué yo. Me estaba tirando el nulo porque estaba esperando los índices que todavía no explicamos y por eso no los cargamos. Bueno, esto que hace entonces me da vuelta mi matriz, ¿sí? mi resultado que obtuvimos desde la base de datos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pegar la información. Esto ya lo puedo borrar, ¿sí? Y ahí sí. Yo voy a pegar la información en la C15. Desde ahí voy a pegar. Me equivoqué. Ahí está. Desde C15. Entonces, configuración.c15.value. No, punto value no. No, de hecho está mal. Configuración.cells de fila 15, columna 3. ¿Por qué lo hago así? Para aplicar el resize. Porque si no me parece que de la otra manera no funcionaba. ¿Qué hace el resize? Lo que me dice es empezar a tomar desde el C15, pero pegame tantas filas y tantas columnas. Bueno, ¿de dónde tomo las filas y de dónde tomo las columnas? Y de datos. Lo mismo que habíamos hecho recién con el bound. Esto sería para filas, upbound. Acuérdense que el parámetro de filas es el 1. Y para columnas, upbound datos, 2. Claro, me faltó el igual al datos. Ahí está. Entonces datos con todas sus filas y columnas se va a pasar a la celda C15, pero también estamos agrandando las mismas filas y las mismas columnas para que se pegue lo mismo. Es muy probable... Bueno, primero y principal voy a deshabilitar los eventos para que no me molesten. Application.enable events igual false true. Acá es el 9. Voy a guardar por las dudas, porque ya avanzamos como un poquito. Este espacio nulo
Fíjense este detalle, eso lo van a tener que contemplar. Esto lo que va a pasar es un problema de índices. Acuérdense que siempre les digo que algunos índices empiezan con ceros y en otros casos empiezan con 1. Y en base a eso tenemos que hacerle pequeñas correcciones. Este espacio en blanco es esta columna, o sea, no es que está mal, no es que está desplazado. Y me está faltando la columna de permisos, pero no solo eso, también me está faltando Gabo y hoja configuración. Sin embargo, el rango está bien, va de la G1 a la J9. Eso porque se quedaron cortos los índices de acá. Le sumamos 1 a los índices y ahí está perfecto, gente. Ahí me pegó toda la información y eso es la prueba que yo necesitaba para empezar. Vamos a explicar dos temas, o tres. El asunto es el siguiente. Venía hace rato diciendo que estaba mal como habíamos hecho esto acá porque trabajábamos con llaves foráneas, considerando de que las llaves foráneas de textos generalmente no son recomendables, por el asunto de que si por casualidad acá le puse minúscula y acá tiene mayúscula, ya tenemos un problema. Lo hemos resuelto con funciones, pero es un problema. Aparte hay otro tema. Esto es texto, ¿sí? Y los textos están asociados a el verdadero valor de la tabla ASCII. Ya lo hemos explicado. Si yo pongo al 64 me da el arroba, significa que para la computadora el arroba no existe, lo que existe es el 64. Entonces el sistema tiene que hacer una transformación de cada letra, ¿sí?, para trabajar. Así que es mucho más eficiente trabajar con llaves numéricas desde ya. Así que hasta ahí dejo de hablar para que se entienda que siempre cuando uno quiere trabajar con valores únicos debe tener llaves o claves principales numéricas. Esas claves generalmente son las llamadas ID, ¿sí?, donde nosotros le indicamos para la tabla usuarios el ID usuarios, para la tabla codename el ID code o codename, ¿sí?, y para permisos el ID. Ahora, ¿qué son estos? No son más que números únicos e irrepetibles, ¿sí? Y generalmente en las bases de datos se las configuran automáticamente como autonuméricos. Es decir, que ni siquiera tenemos que cargarlas nosotros. Las carga la propia base de datos. Las llaves principales, las foráneas no. Ahora vamos a explicar qué es eso. Tengo una ilustración para explicarlo. Entonces, para un valor único y repetible del señor Macros, la llave, por ejemplo, al empezar, al estar en ese orden, sería el 1, para el Juancho el 2 y para Gabo el 3. ¿Sí? Si yo agrego un usuario, el valor verdadero de ese usuario va a ser el 4, ¿sí?, el 5, el 6 y así sucesivamente. O sea que acá, señor Macros, de ahora en adelante lo vamos a representar con el valor 1. Sí, puede ser que sea un dolor de cabeza porque el 1 va a estar en muchos lugares. ¿Sí? Puede ser que haya un 1 acá, de hecho lo va a haber. Puede ser que haya un 1 acá, de hecho lo va a haber. Pero ¿cómo es que vamos a diferenciar que este 1 es del señor Macros? ¿Sí? Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, como clave principal de las tablas, generalmente trabajamos con autonuméricos. En Excel, como base de datos, no existe esa tecnología, pero nosotros podríamos hacer un select. Vamos a hacer de usuarios. Usuario va de la A1 a la A9. Vamos a preguntar cuántos registros puede ser. El count asterisco puede ser un resultado. ¿Sí? Me dice que son 8. Lo que pasa es que, claro, 8 son los registros porque hay campos nulos. No me sirve esto. Todo fue a propósito, no me sirve el count asterisco. Entonces vamos a utilizar otra función de las SQL. Vamos a obtener el máximo de ID usuarios. A ver si lo escribí bien. 3. ¿Sí? Es decir que yo ahora puedo saber que el ID más grande de esta tabla es el 3. Entonces lo que puedo hacer ya directamente como resultado, sumarle 1. Entonces esta consulta ya se transforma en el identificador del siguiente ID para esta tabla, ¿sí? Paso número 1, resolvimos. Entonces eso deberíamos hacerlo con alguna macro, ¿sí?, para que esto se cargue solo.
Así que puede ser que siga con estos videos, la verdad que no sé. Vamos a ver. Entonces, gente, esto lo copio porque ya es una consulta valiosa y la dejo acá para que ustedes la tengan anotada y a la vista. Hoy no nos vamos a dedicar a macros, ¿sí? No lo voy a pasar esto al formulario hoy, quizá más adelante. Bueno, ya resolvimos entonces el asunto de obtener el ID más grande. Ahora, si no tiene ID, por ejemplo, la tabla codename, ¿qué me va a devolver? Vamos a ver, codename va de la D a la E. Fíjese que yo ahí puse tabla de la A a la A y me funcionó, pero porque representé el campo, ¿sí? No pasa nada. Eso es bastante dinámico. id, epa, code from esa tabla. Vamos a ver qué ejecuta. No me ejecuta nada. Bueno, si no ejecuta nada, cuando obtenemos el resultado, a ver qué me devolvió datos. Me devolvió nulo. Bueno, no lo vamos a dejar escrito, pero lo voy a poner acá. Sí. Esperen. 00, ¿no? ¿Era? Sí, 00. Sí, datos de fila 0 y columna 0. Corto esto. Es nulo. Entonces, a datos, cárgale un 0. Esto no lo voy a dejar porque esto es para un ejemplo preciso. Pero si yo hago esto, ¿sí? Ya obtuve el resultado, gente. Lo resolvimos también fácilmente. Esto lo continuamos. Y ahí estamos. Entonces, ya resolvimos el asunto de los IDs. Claramente, al tener un valor ya representado, el siguiente es el 2, ¿sí? Y el siguiente es el 3. Bueno, entonces... Epa. 7 y 8. Vamos a guardar. Bueno, gente, eso es con respecto a las llaves principales. Ahora, el asunto está con las llaves foráneas. No puedo dejar el texto, porque acabamos de decir que ahora el señor macros para nuestro sistema en realidad es el 1. Y hoja 1 en realidad es el 1. Puede ser hoja X, no importa, pero su valor verdadero ahora va a ser el 1. Entonces esto tampoco funciona. Esto así como está, lo borramos completamente, meter error, no pasa nada. Y tenemos que poner, ¿qué cosa? Las llaves foráneas, ¿sí? Es decir, que esta tabla está compuesta por su ID principal y las llaves foráneas para saber que si yo pongo en usuarios el 1, estos errores son normales, pero porque me está buscando... A ver, vamos a cancelar el diseño así no me tira error. Es decir, que si yo pongo un 1 acá, cuando hagamos relación de tablas podemos obtener este valor, ¿sí? Pero lo importante es el valor principal, que es el 1. Así que estas dos columnas se transformaron en columnas claves foráneas. Entonces, acá lo que tenemos que poner es el ID usuarios y el code. ¿Sí? Entonces, habíamos configurado para el señor macros el 1 y para... no sé por qué se me fue ahí. Qué raro lo que me pasó ahí. Rarísimo, ¿eh? No me dejaba escribir. Y para hoja 1, hoja 2 y hoja 3 estos valores. Entonces 1, 2, 3. Ahí configuramos ya al señor macros. El que sigue ahora es Juancho. 2, 2, 2. Checker. A ver, voy a guardar y voy a cerrar y voy a volver a abrir porque algo raro está pasando acá. Bueno, ahí está.
Como dice un compañero de trabajo, truló el Excel, así que lo cerramos y lo volvimos a abrir y ahí parece que funciona bien de vuelta. No sé si se daban cuenta, pero yo selectaba en un campo y se me pasaba a cualquier otro. No sé por qué pudo haber pasado eso. Entonces, gente, continuamos. Para Juancho, ¿sí? Hoja 1, 2 y 3. En realidad sería principal, hoja 2 y config, ¿sí? En el orden que lo habíamos determinado. Y para Gabo, Gabo lo habíamos dejado. Bueno, capaz que había borrado algo. Entonces, para Gabo, vamos a poner usuario es el 3 hoja 1, 3 hoja 3. ¿Sí? Es decir, que Gabo no tiene permisos en la hoja 2. Lo vamos a dejar así, lo guardamos. Y así, gente, es como se trabajan con las bases de datos, en realidad. No se trabaja con texto, se trabaja con llaves primarias y llaves foráneas, ¿ok? Cualquier duda, si ven que es muy complicado esto, la verdad es que esto es como lo básico de las bases de datos, ¿sí? Es entenderlo un poquito, es razonarlo un poquito y seguramente van a llegar a entenderlo al final. Pero bueno, eh, como les dije, este año nos vamos a dedicar a base de datos, así que seguramente esto lo vamos a estar viendo continuamente. Y más si estoy comenzando un nuevo proyecto, que no le quiero adelantar, pero lo hice recientemente en mi trabajo y ya tengo casi todos los materiales hechos, así que posiblemente avance con eso, porque me gustó y vamos a practicar bastante lo que es base de datos. eh, Vamos a seguir viéndolo. Así que bueno, explicado lo de las llaves primarias y las llaves foráneas, ¿sí? Necesitamos entender ahora el asunto de relaciones. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo obtener el resultado, por ejemplo, de select asterisco, ¿no? Select asterisco significa que son todos los campos de la hoja, de la tabla de permisos, es decir, de G a J. Ejecuto esto y me trae este resultado, que está perfecto, es lo que tenemos acá. ¿Sí? No estamos aplicando filtros de momento, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Esto como reporte a mí no me sirve, porque yo no sé qué es el 1. Internamente, esto lo van a ver ustedes que lo van a estar editando, pero la persona que necesita trabajar con esto no va a entender que esto es señor macros, ¿sí? No va a entender que esto es hoja 1. Así que necesitamos hacer una relación para que cuando yo ponga un 1 acá, en realidad me devuelva señor macros. Para eso dejé una ilustración, no sé si es la mejor de las ilustraciones, pero espero lograr explicar cómo es el asunto de las relaciones. Cuando nosotros trabajamos con claves, yo puse en rojo lo que son claves, lo que son las claves principales, ¿sí? ID usuarios para tal usuarios, ID code para codename y ID permisos para permisos. Acá me parece que me quedó corto esta imagen porque me parece que ahí está. Me faltaba la columna permisos. Y como habíamos dicho, las llaves foráneas son las que ahora relacionarán las tablas, ¿sí? Por eso tenemos estas linitas que ahora vamos a bajarlo un poco ahí y esta vamos a bajarlo un poco ahí. Esto es muy común verlo en base de datos, son las referencias. Hay tres tipos de referencias. Las referencias únicas, es decir, tráeme todos los datos de la tabla usuarios y todos los datos que coincidan con la tabla permisos. Es decir, que si yo relaciono estas dos tablas, me va a traer perfectamente todo, porque está todo configurado, ¿sí? Pero si yo borro, y lo vamos a borrar temporalmente, y si yo borro esto, por ejemplo, lo pongo ahí, ahora no me va a traer a Gabo, porque Gabo ya no está configurado en las hojas, en los permisos. Ahora, hay formas, claramente está, de igualmente traerme todos los de usuarios, pero solo los que coincidan de permisos. O tráeme todos los permisos y solo los que coincidan con usuarios. Eso quizás no resulta muy lógico, porque esto es dependiente de estas dos tablas que están acá, ¿sí? De esta y de esta. Pero bueno,
muchos ejemplos de base de datos puede ser que suele suceder eso, ¿sí? Que sea o de uno o del otro. Entonces, gente, nosotros cuando tenemos una relación de uno en uno, se llama, la forma de identificarlo me parece que era con las dos flechitas en los extremos, ¿sí? Relación uno en uno. Cuando necesito obtener todos los de usuarios y solo los que coincidan de permisos, es un tema. Ahí es un tema. Porque depende el orden de cómo vayan a tipear o escribir las tablas. Si primero ponen la de usuarios y necesitan todas las de usuarios, por orden de posición, usuarios está a la izquierda de la otra. Entonces el tipo de relación es left join, ¿sí? Eso lo vamos a escribir en un ratito. Entonces, al hablar de left join, significa que el tipo de relación era, me parece, la verdad que esto lo debería haber practicado antes, no, lo estoy haciendo ahora de momento, Es decir, acá vendría una simbología de infinito. Todos los de este lado, del left join, y solo los que coincidan de este lado. Me parece que era así. Cualquier cosa, la ilustración es diferente a la que vamos a ver ahora. Ahora, si yo necesito todos los de permisos y solo los que coincidan con este, supongamos que acá haya configurado más datos de los que encuentran en usuarios, por ejemplo, puede ser. Entonces, la posición, según como lo tenemos dibujado, es que permisos está a la derecha y usuarios a la izquierda. Entonces, como necesito todos los de la derecha, sería right join. Right join. Voy a tener un problema con left y join porque siempre los escribo mal. Así que, perdón por eso, me anticipo de antemano porque seguro lo voy a escribir mal. Y formas. La simbología sería así, ¿ok? Bueno, gente, con respecto a las relaciones, tenemos esos tres tipos de relaciones. De 1 a 1, que es el inner join. De todos los de la izquierda y solo los que coincidan los de la derecha, que es el left join. Y todos los de la derecha y solo los que coincidan con la izquierda, que es el right join, ¿sí? Bueno, más o menos, si se entendió eso, yo sé que es mucho para verlo en un video muy cortito, pero ya lo vamos a ir practicando, así que... Y de última, si lo hacemos mal, tendremos que revisar dónde estamos haciendo mal. Bueno, vamos a tirar nuestra primera relación. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a obtener... ¿Se acuerdan que una de las cosas que hacíamos era obtener el permiso de señor Macros y la hoja? Pero, ¿qué pasaba? Antes señor Macros estaba acá, el nombre, ¿no? Y ahora está acá. Bueno, cuando hagamos el filtro, yo ya voy a poner 1.1. No voy a poner trim de todo eso que habíamos hecho, ¿sí? Pero bueno, eso cambió, así que ya fue. Vamos a obtener entonces el nombre de los usuarios y los permisos. Solamente esos dos campos. ¿Por qué? Porque acá habría que hacer una tercera relación con estos. ¿Sí? Perdón, me equivoqué. Con esos. Vamos con la primera relación. Quiero obtener todos los usuarios y los permisos que tengan en la tabla de permisos. Sería select y acá ponemos usuarios. Usuarios. Ajá. Desde ya me detengo porque hay un tema importante que no habíamos visto. Claro, porque no era necesario. Pero el tema es el siguiente. ¿Existe la posibilidad de que esta tabla también tenga un campo usuarios? Y sí, por supuesto que sí. Por la misma posibilidad de que tanto esta como esta se llaman iguales. Entonces, si yo quiero convocar ID usuarios, ¿cómo sabe el sistema que estoy hablando de esta tabla o de esta tabla? ¿Sí? Eso, gente, sépanlo, que cuando hacemos una consulta de una sola tabla, no hace falta especificarlo, ¿sí? Digamos que es opcional, si quieren lo pueden poner, si no, no. Pero si no lo hacen en una relación, les va a tirar error, básicamente. Así que les voy a explicar el asunto del alias antes de la relación. ¿Cómo aplicamos un alias?
Cuando aplicamos un alias, o mejor dicho, asignar el nombre de la tabla antes del campo, nosotros lo que deberíamos hacer, por ejemplo, para el ejemplo de usuarios, es un select tabla.campo, ¿sí? Tabla.usuarios from tabla, y eso me ejecuta los 3 usuarios, ¿sí? ¿Cuál me tira error? Ya está, me cansaste. Exit sub. Me cansaste. Entonces, ¿sí? Me tiró los 3 usuarios. Pero ¿qué pasa? En una consulta relacionada, yo voy a estar poniendo siempre el nombre de la tabla y el usuario, o cada nombre de tabla de cada campo. Sí, porque si no, no va a funcionar. Pero si yo pongo el nombre de la tabla en cada campo, ¿no se me haría una consulta súper larga? Sí, también. Entonces existe los llamados alias. Los alias funcionan tanto en las tablas como en los nombres de campo, ¿sí? Yo puedo renombrar al campo usuarios con otro nombre, por ejemplo usu. Y esto, aunque nosotros no lo vamos a ver porque lo que obtenemos es el resultado, ¿sí? Los valores, en la consulta, ¿sí? Ya ahora definimos a este nombre como usu. No me voy a adelantar mucho más, pero si hacemos una subconsulta de esto, ya vamos a estar convocando a usu en vez de a usuarios, ¿sí? Pero este alias por campo de momento no me interesa. Sí me interesa el alias para tabla. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo poner que esa tabla sea u. Como datos no va a cambiar nada, pero el momento de hacer las relaciones es más fácil decir u que decir corchete, config, signo pesos, a1, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ese es el principio del alias, ¿sí? Le voy a dejar el alias también para usuarios, as usu. Esto claramente funciona, ¿sí? Así que esto lo copio y lo pego acá. Y ahí vamos a ir armando la lista de las consultas que estamos haciendo. Bueno, gente, vamos a hacer ahora sí la relación. Quiero todos los usuarios y sus permisos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, usuarios, perdón, vamos a empezar de vuelta. Select. Yo ya sé que al alias de la tabla le voy a poner u.usuarios, coma, y quiero los permisos. Al alias de permisos le voy a poner p.permisos, permisos como campo, from la tabla, la primera tabla que yo ponga, que va a ser la de usuarios, as u. Y acá hacemos el juego de las relaciones. Como estamos haciendo de uno en uno, ¿sí? Acuérdense que Gabo no va a aparecer. Sería inner join, y tenemos que poner la otra tabla. La tabla de permisos as p, ¿sí? P es el alias que va a representar ahora la tabla. Hasta ahí no terminamos. Acá solamente estamos diciendo que el tipo de relación es uno en uno. Pero tenemos que decirle al sistema dónde coinciden estos campos, ¿sí? Bueno, gráficamente coincide en los campos id usuarios en las dos tablas, ¿sí? Por eso es importante que la llave principal de la tabla se llame igual que las llaves foráneas en las otras tablas, para que uno gráficamente las encuentre, ¿sí? Las encuentre más rápido. Entonces, ¿cómo hacemos la relación? La relación sería on. Acá no puedo dar el salto de carry, perdón por... A ver. No, esperen, vamos a probar. On, donde u es el alias de usuarios, punto id usuarios es igual a p.id usuarios. Esa. ¿Qué estamos haciendo, gente? Lo que estamos haciendo es que decimos que lo que está acá es igual a lo que está acá, ¿sí? A ver, me va a molestar ese salto. Bueno, hasta ahí creo que funciona. Esto lo voy a borrar y vamos a ejecutar.
y ya me tiró los resultados. Ya estamos obteniendo datos relacionados, ¿sí? Copiamos esto porque funcionó hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Juancho aparece con el campo en blanco, claramente está, sin permisos, pero Gabo no aparece. ¿Sí? Gabo no aparece. Así que, ¿cómo hacemos para que aparezca Gabo? Bueno, como la tabla de usuarios está a la izquierda de la tabla de permisos y yo quiero que aparezcan todos los de los usuarios, ¿sí? Referenciamos a las de las izquierdas. Entonces, cambiamos el inner por el left. Left join. Si eso está bien, ahí me apareció Gabo, ¿sí? Pero me aparece Gabo una sola vez, ¿sí? Está bien, está perfecto. Bueno, como yo en realidad quería seguir trabajando con los que coinciden, volvemos con esta consulta. Vamos a hacer ahora la relación de las hojas y los permisos. Copio el codename. Va a durar bastante este video. Bueno, el siguiente va a ser relacionarme las hojas con el permiso, ¿sí? Entonces sería select a la hoja o al codename como alias, le voy a poner la c punto codename y de vuelta la p para el alias de permisos punto permisos. Esto from esta tabla que es la del codename a c y acá hacemos la relación inner join y ahora copio la tabla permisos as p y ahora hacemos la relación on c.id code es igual a p.id code. Estamos diciendo que esto es igual a esto, ¿sí? Si esto lo ejecutamos, perfectamente ya me trajo los datos. Hoja 1 para hoja 1. Claro, ahí está. Hoja 1 no tiene permisos para un usuario. Pero acá lo que pasa es que no me está diciendo si tiene qué usuario es el que no tiene permisos. No importa. Acá sabemos que hoja 1 tiene 2 registros al menos, de los cuales uno es nulo. Hoja 2 tiene 2 registros y hoja configuración tiene 2 registros. Claramente Gabo no está, pero yo no lo puedo saber. Necesito hacer una relación de las 3 tablas. Mamma mía, hay que hacer un código así. Bueno, al final Gabo lo saco así. Ya está. Gabo no tiene permisos, carajo. ¿Me faltó algo explicar? Claves, alias y inner. Bueno, acá puse inner, pero en realidad sería los joins, no solo el inner. Vamos a poner inner left join right, por Dios, right join. El H va antes, me parece. Exit sub. Todo esto me está tirando error porque claramente al no aparecer señor macros en esta columna y las hojas en esta columna, no encuentra los permisos, ¿sí? Entonces no puede hacer nada, no me está tirando nada. Así que eso lo vamos a tener que corregir si seguimos con los videos de este proyecto. Bueno, hacemos la relación de 3 tablas para obtener la información. Veamos si me animo. ¿Cuál ponemos primero, no? Ese es el tema. Vamos a poner la de configuración primero. Select, acá especificamos todos los campos que queremos que aparezcan en nuestro reporte. Yo no quiero que aparezcan los índices porque no me sirven de nada, salvo para formularios, eso ya lo vamos a ver. Así que ponemos u.usuarios c.codename y
p.permisos. Son los tres campos que yo necesito. From la primera tabla, que era la de permisos, y hacemos la relación. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer una relación de tres tablas. ¿Cómo hacemos una relación de tres tablas? Bueno, desde ya les digo que no se hacen directamente. Es decir, no pongo este es igual a este y este es igual a este, sino que tengo que hacer la relación de dos tablas y el resultado de todo eso se relaciona con la siguiente tabla. El resultado de todo eso es con la otra, el resultado de todo eso es con la otra, y así consecutivamente todas las tablas que tengamos en nuestra base y que querramos relacionar. Entonces, vamos a hacer con inner, inner join, y la siguiente tabla, la tabla usuarios. As u, ¿sí? El alias. Ahora hacemos, esto es el tipo de relación y ahora la relacionamos. On p.id usuarios igual a u.id usuarios. Vamos a probar de momento y me tiro error. Porque me tiró error porque todavía no relacionamos el codename y sí lo teníamos. Ahí está. Bueno, pero por lo menos ya me tiró el resultado. Ahora, entonces, todo lo que acabamos de hacer desde front, ¿no? Desde acá, donde manejamos el nivel de las tablas, todo eso se tiene que referenciar con la hoja. Así que hay que ponerle acá un paréntesis y esto se relaciona con la hoja, ¿sí? Con lo que quedaba. Así que esto sería otro inner join. Vamos a buscar la hoja, ¿sí? AC, C era, ¿no? Sí, C. Y ahora hacemos la relación, es decir, especificamos de todo lo anterior el tipo de relación con la nueva tabla y ahora el tipo de unión. Sería on p.idcode igual a c.idcode. Charán. Y ahora ya obtuvimos los reportes de las diferentes tablas, ¿sí? Sabemos que Juancho es el que no tiene permisos, sabemos que el señor Macros tiene estos permisos y fíjense que el orden, como me devolvió la información, es cualquier cosa. Cualquier cosa ni. Me está tomando, no sé qué me está tomando, el orden de las hojas. ¿Sí? Me está considerando que la última tabla relacionada tiene por defecto el orden de cómo aparecen los resultados. Quizás yo no lo quiero así, ¿sí? Pero no habíamos explicado cómo se ordena. Podemos ordenarlo acá, ¿sí? Podemos venir acá y ordenarlo acá, pero no, o sea, no sería manejo de base de datos eso. Bueno, esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Ay, caray, no se ve. Ahí está. Guardamos. ¿Y qué me falta ahora? Yo quiero saber del señor Macros el permiso que tiene, ¿sí? Vamos a hacer esto. Aplicamos filtros. Así que todo esto, desde from, todo esto, todo eso que yo acabo de encerrar de vuelta en paréntesis y que claramente vuelve a funcionar, hay que borrar esto, si no, no se nota que funciona. Todo eso para el sistema es una tabla, ¿sí? Todo eso es una tabla. Es un choclo, pero sí. Ahora le aplicamos las otras cosas que nosotros estábamos viendo, que son los filtros, ¿sí? ¿Cómo aplicamos un filtro? Con el where, y tenemos que especificar ahora que yo quiero obtener la información del usuario señor Macros. No se olviden los alias, u.que. No voy a poner u.usuarios porque volvemos a tener el problema de que tenemos que normalizar todo pasándolo todo mayúscula o a todo minúsculas, teniendo los índices ahora. Ahora yo puedo poner UDID usuarios. Sí,
Si se preguntan, no pusimos acá ID usuarios. Pero esto es lo que yo quiero ver. No significa que internamente puedo utilizar ID usuarios, ¿sí? Así que yo puedo decir que ID usuarios es igual a 1. Ejecutamos eso. Perdón. Y solo me trajo el señor macros, ¿sí? Claramente está, si yo pongo al usuario 3, que es Gabo, vamos a borrar, me tira error. ¿Por qué me tira error? Ah, porque no puede hacer el transpose. Eso significa que antes de eso tenemos que saber si esto es una matriz. Si el resultado en mi consulta es una matriz. Si el resultado de mi consulta es una matriz, sí hace lo que hicimos antes. Si no, no. Así que me faltó una línea acá. Si is array, si es una matriz datos, entonces sí hace todo esto. F8 y salió del if, ¿sí? Entonces no me obtuvo el resultado. Guardamos y continuamos. Vamos a probar ahora con Juancho. Juancho, ahí está, me trajo los resultados de los accesos. Pero yo no quiero, por ejemplo, los que no tengan permisos, ¿sí? Está bien que estén guardados, pero no los quiero saber. Entonces, ¿cómo quito los que solo tienen datos? Tenemos que agregarle a el p.permisos, me faltó un cacho. Tenemos que negar not que p.permisos is null. A ver si lo puse bien. Hay que borrar antes. Y ahora solo me devolvió los dos datos que tiene permiso, ¿sí? Es decir, que Juancho tiene permisos en configuración y en hoja. Bien, eso ya me evita que si por ejemplo Juancho no tiene permisos en ningún lugar, que me devuelva algo, ¿ok? Porque si no me iba a devolver datos en blanco. Bueno, me falta filtrar la hoja. And cdCodename.id code igual a qué hoja. ¿Qué hoja quiero saber si tengo permisos? La de configuración, que es la 3. Vamos a borrar, ejecuto y ahí está. Juancho de la hoja configuración tiene permisos en esta hoja. Y de esta manera, con esta consulta, que sí, claramente se me alargó un poco más de lo que manejábamos antes, pero es común, esto es muy común que pase, obtenemos el permisos. Pero no sé si se acuerdan, si vieron mis videos, nosotros obteníamos el dato de fila 0, columna 0. Fila 0, columna 0 va a ser Juancho. Ahora vamos a tener que obtener fila 0, columna 0, 1, 2. ¿Sí? Fila 0, columna 2. Ahí obtenemos el resultado. Bueno, gente, esto no muere acá. En realidad quedan muchísimas cosas más. A ver, ¿cuál era el que me había devuelto desordenado? Bueno, ¿cómo hago para establecer un orden diferente al que nativamente me devuelve el reporte? ¿Sí? Yo quiero que se ordene por usuario y sí después por hoja, ¿ok? Para eso tenemos que utilizar un nuevo elemento que no lo habíamos visto, pero lo vamos a tirar ahora, que es el order by, es decir, ordenámelo. Ordenámelo como ascendente o descendente. Así que lo que vamos a hacer es un orden descendente de usuarios y ascendente de hoja. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quiero considerar el orden del usuario, ¿qué campo voy a tener que poner? El ascendente o descendente de los índices, que si pongo ascendente va a ser 1, 2, 3, o descendente va a ser 3, 2, 1, o ascendente de usuarios, que va a decir Gabo, Juancho, señor Macros, o descendente, que creo que justo el descendente es así como está, señor Macros, Juancho, Gabo. Ojo, o sea, cualquiera de los dos puede ser, o sea, justamente la idea es que sepan de que uno puede ponerle el orden que quiera a la columna que quiera.
¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo ordeno por ID, no necesariamente va a ser un orden alfabético ideal, ¿sí? Así que ojo eso, los dos son válidos, pero depende cómo queremos verlo nosotros. Si yo quiero verlo por orden alfabético de los usuarios, claramente sería un order by usuarios ascendente. Y ahí me devuelve Juancho. Gabo no existe, perdón, me había olvidado que Gabo existía. Que no existía, digo. Gabo 3, hoja 1. Vamos a decir esto. Ahí está. Gabo, Juancho, señor Macros, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El estado ascendente es el estado por defecto, ¿sí? Así que yo esto lo voy a copiar así como está, lo voy a pegar acá. Pero lo que les quiero decir es que como es el estado por defecto, no hace falta ponerlo, ¿sí? Así que yo lo voy a borrar y fíjense que no hubo ningún cambio, ¿sí? Borro y traigo de vuelta y me lo trajo tal cual como lo había puesto, con la palabra ascendente. Ahora, yo quiero verlo en este orden. O sea, no porque sea justo el 1, 2, 3, sino porque justo es el orden que a mí me gusta, ¿sí? Por decir algo nomás. Es decir, que tengo que ponerlo descendente. Bueno, descendente sería des. Y ahí está, me trajo primero lo del señor Macros, lo de Juancho y lo de Gabo. Ajá, pero las hojas me trajo cualquier cosa, ¿sí? No me trajo las hojas como yo quiero. No importa, podemos agregarle las hojas también. ¿Cómo se agregaban? Con coma me parece que se agregaban. La verdad que muchas veces uso el asistente, ahora le voy a explicar qué es eso. Muchas veces uso el asistente, así que se me olvida cómo hacerlo tipeándolo, ¿no? Vamos a configurar la hoja. Hoja c de codename punto codename ascendente o nada. Sí, a ver cómo quedó. Claro, me puso configuración primero, hoja 1 y hoja 2 en ese orden. Quizás acá preferiría ponerlo por ID code en vez de por codename. ¿Sí? Hoja 1, hoja 2, configuración, hoja 1, hoja 2, configuración, hoja 1. ¿Sí? Ahí me gustó mucho más. Bueno, gente. Fíjense que no pusimos un where y hay un order by. Así que hay una combinación de elementos que tiene las consultas select. Podemos poner algunas cosas y otras no, pero la que sí nunca pueden faltar es el select y el from, ¿sí? Para una consulta. Y claramente está el inner, left, right join y el on, si es que tenemos que relacionar. Así que este va a ser un video súper largo, perdón por eso, va a durar como una hora o más, pero quiero mostrarles un detalle antes de cerrar esto, que como les dije puede ser que este sea el último video de este proyecto. Tengan en cuenta la vista gráfica, ¿sí? Muchas veces trabajarlo en hojas, como estamos viendo acá, no nos facilita para entenderlo y está más que claro, ¿sí? Está clarísimo que, o sea, puede ser que nos pase que no estemos entendiendo algo, pero porque no lo veamos gráficamente. Así que les voy a dar un regalito de despedida de proyecto, anticipando que terminamos el proyecto, ¿no? Capaz que después agrego otro video más, nunca se sabe. Vamos a verlo esto en Access, ¿sí? No me acuerdo si está igual configurado, porque el Access lo había preparado ya hace unos días atrás, así que por lo menos síganme el hilo. Tabla usuarios, tabla codename, tabla permisos. Tabla usuarios, ¿sí? ID usuarios y usuarios, tabla permisos, ID permisos, ID usuarios, ID code, permisos. Pasa que tiene menos registros. Ahora sí, eso era el problema, tenía menos registros. Y tabla codename, ¿sí? 1, 2, 3, ID code y codename. ¿Cómo se hacen las consultas? ¿Cómo se hacen las relaciones? ¿O cómo se obtienen datos de cualquiera de las cuatro tipos de consultas SQL?
en crear diseño de consulta, y acá podemos establecer o colocar tanto las tablas que queremos trabajar, o si por casualidad tenemos una consulta ya armada y guardada, también la podemos utilizar, ¿sí? Entonces, fíjense en el asunto de la llave. Las llaves para las tablas, es decir, el ID o la columna principal de cada tabla se reconoce con una llave, como la estamos viendo ahí. Fíjense que esto quizás no esté bien. Yo estoy poniendo que la llave principal son las llaves foráneas de esta tabla. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se repita este valor con este valor. Quiero que haya todos los usuarios que correspondan para todas las hojas que correspondan. Pero no quiero que haya dos filas del señor macros de la hoja 1, ¿sí? Entonces, considerando estas como llaves principales, estoy diciendo que estas dos son las llaves de esta tabla. Pero en realidad son llaves foráneas, porque esta es esta, ¿sí? Y esta es esta. Son los mismos valores. ¿Ok? ¿Cómo hacemos las relaciones de las que veníamos hablando? Inner join, left join y right join. Simplemente arrastramos el ID code a la tabla que corresponde. Y ahí se me formó la relación. Qué locura, pero con el asistente es mucho más fácil. Si yo le doy un doble clic a la línea de la relación, puedo intercambiar el tipo de relación. Este sería el 1 al 1, o mejor dicho, el inner join. Todos los de permisos y solo aquellos que coincidan con codename es el otro, ¿no? Sería, en este caso, el left join, creo. Y todos los de codename, pero solo los que coincidan con permisos. No, perdón, este es el right join y este es el left join, ¿ok? Solamente me queda decirles una cosa, y ahí me puso la flechita que yo les había dicho al principio. Esto sería acá todos los valores infinitos, todos los valores de codename y solo los que coincidan con permisos. ¿Qué pasa? Acá hay un tema. Yo no puedo hacer todos los que coincidan de acá y solo los que coincidan de acá y todos los que coincidan de acá y solo los que coincidan de acá, porque el orden principal ya lo tiene codename, ¿sí? Así que yo cuando haga la relación con este, o hago una relación uno en uno, ¿sí? Como se hizo acá, o sigo la misma tendencia de esta línea, es decir, todos los de permisos y solo los que coincidan con usuarios. Haciendo esto así, yo puedo poner con doble clic el campo acá abajo, el codename acá abajo y el permiso acá abajo. Ejecuto y me trae el reporte, ¿sí? Si yo hubiese elegido al revés, todos los de usuarios y solo lo que coincide con permisos, no funciona. No existe. Lógicamente hablando, eso es cualquier cosa. O seguimos la línea, ¿sí? La tendencia de la línea, de una o del otro lado, o elegimos que todo sea inner join, ¿sí? Todo inner join, sí, por supuesto, eso siempre va a funcionar, solamente que me va a traer siempre los registros que coinciden, que obviamente va a ser siempre la menor cantidad de registros, ¿sí? Gente, bueno, una cosa más, si vengo acá a SQL, me trae la consulta armadita, ¿sí? Fíjense que usuarios no es lo que nosotros habíamos hecho en Excel, corchete, config, signo pesos y rango. En Access ya se convoca el nombre de la tabla, pero puedo usar alias también. Si hago propiedades acá y sobrescribo el codename por la C mayúscula, ahora el alias de esta tabla es la C, ¿sí? Fíjense que acá ya me lo puso. Bueno, eso quería mostrarles antes de tener el proyecto. La vista gráfica de las tablas, ¿sí? Así se ven las tablas en las bases de datos y así es como se arman las relaciones en las bases de datos. Así se contemplan las llaves principales y las llaves foráneas. Y creo que nada más. Gente, este fue un video bastante loco. Va a haber más de esto, o sea, no tan así popurrí, pero va a haber más consultas. Con el tiempo hay que incluir otros temas que no habíamos manejado, como el having, como el group by, ¿sí? Como el group by. Así que esos son temas que vamos a ir viendo más adelante.
Espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad, espero que se animen a meterse con base de datos, porque cuando hagan el cambio, cambia todo. Cambia todo y se potencia, gente, se potencia para mejor. Espero que sigan con esta idea. Y como les digo siempre, si les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nos estamos viendo. Hasta la próxima.